Hola, buenas tardes de este lado del mundo. Es que los dos cuerpos enraizarse afuera. ¿Sí? ¿No? Ellos tres son de acá de Colombia, por ahí nos estamos conectando. Han estado súper maravillosos. Lili desde Mar de Plata. Saludos, Lili, por ser tan consecuente. Lili no es una estrella fugaz. Juan Lili siempre se queda con nosotros. Son de esos soles, sí, definitivamente. Hay algunos solecitos que están por ahí que se quedan y que van con nosotros hasta el final. Entonces, es muy bonito. Desde Madrid, Barcelona. Qué gusto, yo estoy conectado desde una ciudad que queda muy cerca de Medellín. Entonces luego les toca hacer un viajecito de 1 hora. Unas acciones pertinentes que le permitan tener, digamos, como el cuerpo energéticamente apto, ¿cierto?, para realizar la práctica, ¿sí? Y el cuerpo, por ejemplo, un Tadasana es una práctica de enraizarse afuera, ¿sí? Enraizarse es utilizar nuestro cuerpo burdo para anclar la conciencia al presente. Y eso nos lleva hacia adentro por la respiración que ahorita vamos a hablar, ¿cierto? Y anclarse y enraizarse interiormente hace referencia a presenciar tu propio momento energético, presenciar tu propio ciclo respiratorio, presenciar el espacio en el que habitas, pero presenciarlo desde adentro, ¿cierto? Y encender de primerazo ese bombillito, ese foquito que nos va a permitir estar en una práctica de autoobservación durante toda la sesión, ¿cierto? Entonces, cuando invitamos a enraizarse afuera y adentro, quiere decir eso. Pero también hay que entenderlo arriba y abajo, ¿cierto? Enraizarse abajo quiere decir saber que lo que existe es este momento y ya. O sea, es soltar el presente, soltar el pasado, soltar el futuro y anclarse únicamente al momento presente, ¿cierto? Y enraizarse arriba quiere decir tratar de demostrar coherencia energética con la forma en la que yo me percibo a mí mismo multidimensionalmente. O sea, no solamente es enraizarse en el cuerpo físico, es enraizarse en la conciencia de que yo también soy un cuerpo energético, ¿cierto? Y es que los dos cuerpos, ese físico, ese energético y esos cuerpos sutiles, ¿cierto? Tratar de saber, yo soy esto aquí y ahora, todo al mismo tiempo, ¿cierto? Eso es enraizarse arriba, reconocer como de nuevo la multidimensionalidad que somos traída al momento presente, ¿sí? Es decir, que nosotros en vez de decir vamos a enraizarnos, deberíamos decir vamos a integrarnos. El enraizamiento es la parte en la que la semilla se integra a la tierra y utiliza eso para crecer, ¿cierto? Entonces, enraizar es profundizar. Entonces, otra forma de decirlo también sería profundice. ¿Dónde? Aquí y ahora, o sea, simplemente profundice o enraícese. Sí, se puede decir de diversas maneras, con diversos sinónimos, pero todos están conduciendo la energía hacia donde debe ir, ¿cierto? Que es como, que es una especie como de pratyahara, ¿cierto? De absorción, ¿cierto? Estoy aquí, estoy ahora, y esto se convierte en todo, en el templo, ¿cierto? Esto es lo que es. Entonces ya la mente deja de divagar un poco y comienza todo el dinamismo energético. Entonces, hacer que la mente deje de divagar un poco cuando llega a nuestro salón y hacemos la invitación a que se enraice es precisamente para que todo lo que se va a efectuar energéticamente tenga lugar. ¿Sí? ¿Sí? Porque tenga coherencia.
tenga coherencia. Si no nos enraizamos en ese momento, digamos como que incluso esa semilla que se quiere sembrar durante la clase puede que no brote, porque la persona nunca se enraizó, o sea, nunca estuvo aquí, nunca estuvo presente. Entonces es una invitación, digamos, como que debe perdurar. Y más que el profe le invite, es saber que si yo llego a un lugar, al lugar que sea, ahora llevándolo afuera del mat. Fuera del mat y fuera de la sala. Yo llego a un lugar, ahí en ese lugar, porque es el nuevo sitio en el que estoy habitando, me debo enraizar para poder sentir, ¿cierto? Para poder abrirme al espacio. Porque hay personas, por ejemplo, que están haciendo fila en un banco, en la tierra, ya está puesta, ¿cierto? Ahora le corresponde a la semilla echar raíces para terminar de enraizarse y luego crecer, ¿vale? Pero entonces lo que la cuarentena hizo con nosotros energéticamente fue que a cada uno nos sembró, nos puso donde debemos estar en un tránsito para un nuevo día, ¿cierto? Y la cuarentena nos ha permitido estar, habitarlo, ¿cierto? Presenciarlo, sentir. Nosotros dirijamos nuestra fuerza energética, eso va a crecer, porque nosotros tenemos esa potestad vibratoria de que a lo que le damos atención crece. Y eso puede ser positivo, puede ser negativo, porque hay personas que le dan mucha atención a sus deudas, a sus problemas, etcétera, ¿cierto? Hacia lo que le estén dando atención, eso va a crecer. Entonces, ¿para bien o para mal? Para bien y para mal, ¿cierto? Entre comillas las dos, o sea, desde la conciencia o desde la inconsciencia. Y eso tiene unos efectos, porque dirigir la atención hacia un punto es una causa. ¿Sí? Esa es una causa. Por aquí voy a leer algo que nos dice Frank, que es súper apropiado para el momento. Todos tenemos la capacidad de llevar la conciencia a un punto. Dice, 2 puntos, ecágrata. Solo que no somos conscientes de ello. Exacto. Entonces, sí. Esta capacidad del enfoque, esta capacidad de la concentración que hoy denominamos ecágrata, se debe realizar hacia donde nosotros dispongamos que se oriente. Para esto se necesita previamente tener, digamos, como un impulso consciente que lo oriente. Sin el impulso consciente no hay ecágrata. O sea, la mayoría está prestándole, entre comillas, atención a cosas que ni siquiera ellos mismos saben que le prestan, entre comillas, atención. Exacto, porque más bien lo que están, cuando no vivimos esta faceta energética, lo que estamos es distraídos o entretenidos, que son otras 2 facetas diferentes, ¿cierto? Porque usted puede estar entretenido rumiando una idea, o puede estar distraído escuchando algo, ¿cierto? Hay como diferentes facciones. Hacia donde nosotros orientemos la atención en la práctica del yoga, o sea, conservando ese punto focal, eso va a crecer exponencialmente. Entonces es una forma de energetizar un aspecto de nosotros, interior o exterior, mediante esta acción consciente de orientar nuestra atención. Orientar la atención es orientar la luz, es orientar el foco vibratorio y es orientar el impulso energético. Y no es solamente la atención, es un aspecto que va acompañado de otros, ¿cierto? De la concentración, esta atención también lo quiero llevar en este instante al óctuple sendero del budismo, al óctuple sendero que hace referencia a la 4ª noble verdad, que es el camino del Dharma. En el camino del Dharma, la atención es uno de los pilares, ¿sí? Y es la atención correcta. O sea, para vivir un camino dharmáticamente correcto, según las palabras del budismo, para que como un enlace, un puente que nos conecte, es una de las partes es saber hacia dónde estás dirigiendo tu atención. Y debe ser una de las meditaciones en las que un maestro se hace consciente de esa parte de sí de forma constante, ¿sí?
porque entonces nosotros mediante Ékagrata, llevándolo a la práctica del yoga y digamos como que allí adquiriendo dinamismo consciente de esta atención y traspolándolo a todo el yoga, que para mí todo el yoga es como toda la vida, a todo. Traspolándolo a todo el yoga que se hace fuera del mat, eso nos va a permitir permanecer en la práctica de orientar nuestro foco vibracional hacia los aspectos más, digámoslo, enaltecidos de nuestro propio ser, ¿cierto? Lo que va a orientarse como efecto a resaltar nuestras cualidades. Esto es la práctica de hacerme mejor versión de mí mismo, ¿cierto? Porque a lo que le estoy dando la atención es a lo que crece, al decidir no prestarle atención a las, digamos, como a los bloqueos, como a esas facciones energéticas que aún no están trabajadas o depuradas, ¿sí? Y hacer esa diferenciación consciente se convierte en el arte de polarizarme, de yo saber cómo oriento mi polaridad. Esto lo voy a hacer una simbiosis también con un cuento que transmitían los Sioux, la tribu Sioux en Norteamérica. Lo desagradable. Entonces tú lo estás llevando hacia el lóbulo izquierdo a que haga, a que ejecute, y al lóbulo derecho a que sienta, a que se sensibilice, ¿cierto? Esa práctica que se ve en el yoga, de estar, digamos, interactuando entre los diversos cuerpos, nos permite redireccionar eso hacia todos los aspectos de la cotidianidad, como lo venía ahorita, ¿cierto?, ejemplificando. Entonces, esto es, para alguien que haga yoga es importante de entender, y para alguien que no haga yoga, pues también es muy importante entender, ¿cierto? También, claro, totalmente. Que la atención es un aspecto a trabajar dentro de nosotros. Sí, porque por lo menos como yo le digo a mis alumnos en cuanto a ese enfoque, el Ékagrata que tenemos que tener, es lo que nos permite, y ahora hablo como cirujano, como diseccionar esos componentes que tiene el asana para luego integrarlo. Ese componente anatómico, ese componente respiratorio, ese componente emocional, ese componente mental y ese componente sutil. O sea, si nosotros somos capaces, mediante ese enfoque, de diseccionar para luego integrar, y esa integración al final se llama Shavasana, que vamos a hablar al final, hemos logrado un objetivo práctico dentro de la shala que te va a servir para tu vida misma. Porque además enfocarnos también nos permite en esa trinidad de la polaridad de lo positivo, lo neutro y lo negativo, a trabajar también ciertas partes de nuestras gunas, de saber que enfocados podemos llegar a ser lo más sádicos posibles, o en ese desenfoque podemos ser o tamásicos o rayásicos. Ahorita que vamos a hablar de la profundidad del yoga según Juan David, yo me voy a adelantar un poquitico chiquito, me voy a adelantar a esa pregunta. Para mí una práctica profunda es cuando yo tengo la capacidad de dirigir mi atención o mi enfoque a los diferentes koshas, cuando soy capaz de viajar dentro de mí en relación a mis cuerpos gracias al punto en el que oriento mi atención. Espero haber, es la capacidad de viajar con mi enfoque, con mi Ékagrata por mis diferentes cuerpos interiores, por mis koshas. Ese es. Sí, señor, sí, señor. Ya vamos a terminar. Es que yo creo que las conclusiones van a llegar definitivamente allí. Mira lo que nos dice Frank, que no lo había leído. Frank nos dice, Claudio Pisano le llama esa disección vivisección, disección de un ser vivo, pero de un ser vivo exacto, en vida, no como lo hacemos nosotros en las clases de anatomía.
Así es. Frank nos hace dos comentarios por acá y el primero dice, buscamos constantemente distraernos. Eso es para reflexionar. La búsqueda de la distracción, eso es para reflexionar. Por favor. Desde niño me han dicho, busca con qué distraerte. ¡Wow! Pero nadie te enseña a abstraerte hasta que llegó el yoga. Entonces, Efraín, Claudia. O hasta que llegaron estos conversatorios a personas que no practican yoga. Sí, total. Es una invitación. Esta práctica es ampliamente profunda, ¿sí? Y es algo que solamente cuando uno se hace un buen estudiante, uno, digamos, como que alcanza a dimensionar la calidad de esta disciplina. O sea, es muy profunda, es demasiado profunda para uno poder nombrarla pues así como simplemente a través de la asana o a través de la fotografía o algo así. Eso es y va, como más allá, sí. Y va a ser tan profunda como tu foco de atención tenga sobre el propio sistema filosófico, porque ya no lo veamos ya como una práctica, porque nos quedaríamos cortos cuando hablamos de práctica de yoga, sino sobre el propio sistema filosófico en sí. Por supuesto, porque el yoga, ¿sabes? A mí que me ha llevado a descubrir cuál es mi propia filosofía de vida. O sea, el yoga es un sistema, ¿cierto? Que te lleva a descubrir tu propia filosofía, tu propia forma, tu propia estructura, tu propia línea, ¿cierto? Tu propia mejor versión de ti. Exactamente. Me parece que esto va más orientado a ti, pero lo hace un hermano que vive acá. Dice, ponerle atención al dolor para saber qué movimiento me fortalece el músculo que está atrofiado. Totalmente, eso es parte de esa vivisección que nos dice Frank, y eso engrandece tu propia práctica, más allá de lo que Frank, Juan y yo podamos dirigir la práctica. Es lo que el alumno aprende sobre todos sus aspectos y sobre todos sus cuerpos a través de su propia práctica. El yoga comienza con hacerse consciente corporalmente, ¿cierto? Entonces el yoga, de las primeras conciencias que enseña, por así decirlo, es una forma, es la conciencia corporal. Entonces, ahí lo que estás diciendo, sí, es precisamente saber cuál es el músculo, saber cuál es el trabajo específico, cuál es la dosificación de ese trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es yoga, por supuesto que sí. Y más allá de eso, te va a dar a entender también otros aspectos energéticos, que es lo que refleja el cuerpo por último, ¿cierto? Entonces, no solamente te va a dar a enseñar los síntomas del dolor, y no solamente te va a llevar hacia prevenir dolores o luego aliviar dolores, sino que te va a llevar a darte cuenta psicoemocionalmente de dónde se originan también esos dolores que se reflejaron somáticamente. Entonces el yoga es una práctica que da un pasito más allá cuando queremos trabajarnos, digamos, como desde este cuerpo. ¿Sí? El yoga es mucha conciencia corporal y eso es precisamente lo que nos lleva a nosotros a hacernos conscientes de nuestro cuerpo energético. Porque el yoga a través del cuerpo físico te muestra el cuerpo energético. Es muy bonito, es hermoso, sí. Te va penetrando cuerpo por cuerpo, capa por capa, cocha tras cocha. Exactamente, sí. Hasta que puedes degustar esa realización interna, o lo que yo llamo cuando uno prueba el néctar del corazón. Cuando tú después de ello hay una sensación post-yoga, y en eso es muy importante Sirsasana. Pues más fácil de acceder que la mente. Son distintos escalones que uno va subiendo. Sí, el yoga se podría metaforizar como con una escalera, así es. Perfecto. Y no es una escalera, y amigos míos, no es una escalera de 8 pasos.
Es una escalera de muchísimos pasos. Imagínense la muralla china, para que tengan más o menos una idea. Solo que una muralla china que algunas veces es un camino que se las trae. Sí, así es. Es el camino de la vida. Totalmente. Mi hermano, vámonos con la otra pregunta. Iniciamos y cerramos nuestras prácticas de yoga con el mantra Om. Mikasé, creación, mantenimiento, destrucción, creación, mantenimiento, destrucción, creación, mantenimiento, ¿cierto? Entonces hace referencia al ritmo, a la vibración. Entonces cuando nosotros cantamos el Om, primero se puede ver también desde un lado devocional y es reconocer que existe una vibración que nos soporta y nos sostiene, que existe un mecanismo divino, digamos, energético que hace que todo esto siga marchando y que los planetas sigan circulando, ¿cierto? Entonces se reconoce ese principio divino, tanto afuera como adentro, porque el Om también está dentro de mí y es lo que hace que las células de mi cuerpo vibren, se multipliquen, que la piel se sane cuando yo tengo una herida, es lo que me da voz, es lo que me da conciencia, es lo que me da sentimiento. El Om es dentro de nosotros también la partícula divina. Entonces, ¿de dónde nace el Om? ¿Cierto? Nace como cuando le compartió, ¿cierto? Un gurú o alguien, no sé quién fue, le compartió a los demás que cuando estaba en pleno samadhi, en pleno dhyana, y dentro de sí, lo que pudo percibir fue esa vibración, y que esa vibración, la vibración cósmica refleja, ¿cierto? Una vibración, ¿cierto? Entonces, el Om hace referencia a lo que dentro de los principios alquímicos llamamos ley o principio de vibración, ¿cierto? Es reconocer que la vibración es universal y es eterna. Y eso es, digamos, visto desde nuestras cosas y de nuestra multidimensionalidad. Así como el Om es eterno, al cantar el Om estamos reconociendo nuestra propia eternidad álmica, ¿cierto? Entonces mira todo lo que representa cantar un Om al principio y al final. Hace referencia a la energía divina que mora dentro de nosotros y fuera de nosotros, al reconocimiento humilde de cómo eso obra multidimensionalmente, al reconocimiento de la energía de alfa y omega, o al reconocimiento de las facetas rítmicas del nacimiento, mantenimiento, destrucción. Y a nosotros mismos, ¿cierto? Como producto de esa vibración. Entonces, cuando uno canta el Om al principio y al final, está diciendo al mismo tiempo todas estas cosas, todo lo que acabo de explicar, ¿cierto? Y entonces, digamos como que un acto de honor, ¿cierto? O de sensibilidad al reconocer todas estas facetas que representa el Om y la forma en la que lo cantamos, nos invita a cantar ese Om con, primero, enfoque, atención, con un toque de devoción, porque esto no es religioso, esto es energético y es el reconocimiento energético de todo el proceso intrínseco de un mantra. Un mantra es un símbolo, es una señal vibratoria, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo también es emanar. Y nos está invitando también, como tú dices, a esa conexión con la respiración, porque lo pronunciamos con esos 2 tiempos respiratorios. De hecho, ni siquiera nos invita a la retención, sino que tomemos, conservemos y proyectemos lo que tenemos en ese momento presente. Exacto. Y a partir
Dale, dale, dale. No, te oigo para enlazar con lo que viene. Mira que cantar un Om en sí mismo hace referencia a las tres facetas. Tú lo inspiras, ¿cierto? Lo tomas, luego lo emanas en forma vibratoria y al final de esa forma vibratoria vuelve y decae para volver, digamos, como a la nueva faceta vibratoria, a la nueva faceta de creación. El Om es también una forma de darle fuerza a las intenciones con las que vibramos en la clase. Cada clase pues está intencionada de una manera, entonces cantar esa intención al inicio y cantar esa intención al final con el Om le doy fuerza vibratoria a esa intención, ¿cierto? Porque no es solamente cantar por cantar, es cantar con un entendimiento profundo de todo lo que ocurre, digamos, al saber qué simboliza y qué significa un mantra Om, al saber que eso refuerza la intención que estamos cantando, ¿cierto? Y al saber, digamos, como que es una forma de reconocimiento humilde y devocional de esa realidad manifiesta más grande. Entonces, el Om hay que entenderlo holísticamente, por supuesto. Totalmente. Y a continuación del Om, que digamos que vibratoriamente es ese enlace respiratorio para iniciar la práctica y quizás como el gran integrador entre esos dos tiempos respiratorios. ¿Cómo ves tú a partir de este momento la respiración como un elemento integrador de energía en la práctica? La respiración es un componente que es por naturaleza un maestro, ¿cierto? Cuando nos detenemos a ver la respiración, en la respiración podemos identificar, ustedes saben que yo hablo mucho en términos energéticos, ¿cierto? Totalmente, y de hecho, este es un conversatorio energético. Porque es la forma en la que yo entiendo la realidad. Yo siempre, pues, digamos como que yo siempre hago una lectura de mi realidad en esos términos, ¿cierto? Entonces, la respiración primero nos muestra la calidad de nuestro estado mental, ¿cierto? Que es lo que es la calidad de lo que denominamos mentalismo, es la calidad de nuestra vibración. Entonces, cuando uno se hace consciente de la respiración, identifica cuál es el estado vibratorio que tiene, ¿sí? Entonces, de esa manera, la respiración se convierte en un reflejo por el cual te puedes estudiar a ti mismo. Pero además de eso, el componente de la respiración, que es el aire, es un fractal que comunica nuestro interior con nuestro exterior. Entonces, ahí ya nos vamos de nuevo a correspondencia, porque el aire que tú estás respirando allí en España es el mismo aire que yo estoy respirando acá, porque eso circula y circula, y es el mismo aire que han respirado nuestros ancestros, y es el mismo aire que respirarán nuestras generaciones posteriores, y es el mismo aire que respiran los animales, y es el mismo aire que respiran las plantas, ¿cierto? Es el mismo aire. Es otra verdad universal, el aire es uno, ¿no? Exactamente, exacto. Entonces, nosotros somos un filtraje energético. El aire es tanto afuera como adentro, porque el aire también, digamos, en forma de oxígeno, nutre nuestras células, y nuestras células también respiran. Para los que no sabían, las células también tienen ese ciclo, ¿cierto? Y entonces, la forma de reciclaje energético, de lo que llamamos flujo y reflujo de la energía, se da mediante la respiración. O sea, la respiración es el arte de la correspondencia, como adentro afuera, como adentro afuera, es un intercambio constante. Entonces, así como tú anotas, esta frase debe quedar: la respiración es el arte de la correspondencia. Excelente, de verdad que sí. Eso está de copiar. La respiración es el arte de la correspondencia. Por supuesto. De la correspondencia. Ahí se fue, marcado. Ahí quedó. Marcado. Y la respiración contiene también todos los otros
digamos, principios de la energía. La respiración es una forma rítmica que nosotros experimentamos, ¿cierto? Entonces la respiración nos da a entender ritmo. La respiración nos sirve para repolarizarnos, ¿cierto? Entonces, cuando usted le dicen, mijo, cuando tenga rabia, respire y cuente hasta 10. Eso es un consejo muy sabio, porque la respiración repolariza esta parte de la energía, ¿sí? Entonces, y al repolarizar la energía, las causas, cuando usted le dicen, piense antes de hablar, yo le voy a sumar a eso algo, respire, piense y luego hable, ¿sí? Pero antes de eso, incluso yo le pondría ahí la respiración de por medio, ¿sí? Porque la respiración tiene esa cualidad de, digamos, ser el medio por el cual, uno de los medios por el cual circula lo que nosotros llamamos información. Entonces, quiero que visualicemos a cada uno de nosotros, cada uno de nuestros cuerpos, como canales, conductos por los cuales la información, la energía e información puede adquirir nuevas connotaciones, puede adquirir nuevas facetas. La información que nosotros absorbemos adentro siempre la modificamos. Cuando es alimento o cuando es algo que vemos o leemos, nosotros tenemos nuestra propia forma de interpretarlo. Entonces es como si modificáramos esa información adentro. Cuando uno respira, debemos hacernos conscientes de que estamos absorbiendo energía de lo que llamamos el todos, ¿cierto? La mente colectiva, el inconsciente colectivo, el alma colectiva, como lo queramos llamar. Estamos recibiendo, estamos llenándolo de nuestra propia particularidad vibratoria y luego lo estamos dando. La respiración es la forma más simple de un dar y un recibir correcto. ¿Sí? Quiero que hagamos como doble clic acá. El dar y el recibir está en todos los niveles, ¿cierto? Y la respiración es uno de los niveles más sutiles en los que se fractaliza esta ley que es un constante intercambio energético de dar y recibir. Porque nadie es capaz de retener el aire como es capaz de retener sus riquezas, por ejemplo. ¿Sí? O sea, el aire es algo que no puedes retener durante demasiado tiempo. En algún momento vas a tener que dar para volver a recibir, ¿cierto? Entonces, el aire es una de las condicionantes de esa fracción energética más constantes. Y si nosotros modificamos nuestra vibración, imagínate cuando uno está respirando y cuando está respirando cuando tiene rabia. O imagínate cuando uno está respirando y cuando está calmado. Imaginémonos esos dos tipos de respiración. Cuando tú el aire que estás tomando, cuando tienes rabia, lo impregnas de esa rabia y lo sueltas. ¿Cierto? Respiras de forma inconsciente y de esa misma manera impregnas esa energía que nosotros llamamos prana que circula por el aire, ¿cierto? Mientras que si nosotros estamos calmados, lo que le vamos a otorgar al aire es calma, ¿cierto? Y el aire va a llevar esa energía, porque el aire moviliza información, va a llevar esa energía a todos los demás, porque todos nos unimos con el aire que respiramos. Entonces, una de las formas más simples y más eficaces de administrar correctamente la energía es una correcta respiración, es un correcto dar y recibir respiratorio. Entonces, si por ejemplo yo quiero modificar mi vida, para los que están escuchando, yo quiero modificar mi vida de ahora en adelante, puede empezar con el hecho simplemente sencillo y sublime de modifique el estado vibratorio en el que respira. Y le aseguro que eso se convierte en un fractal que modifica tanto adentro como afuera. ¿Sí? Entonces imagínate la potestad de la respiración, ¿cierto? La respiración es
La Y si lo señora, acompañas con una sonrisa, ya verás como la persona que tienes al frente, la respuesta va a ser en neurona espejo. Y ahora habla el Efraín, médico, ¿cómo va a ser la respuesta? Tienes dos opciones frente a la persona que tienes al frente. Si no está vibrando como tú, lo vas a desarmar porque dice, oh, me está sonriendo y encima en el ambiente hay una buena vibración. O sea, es imposible que esa persona, su lenguaje corporal no cambie. Y es lo que yo le digo a las personas, pero si cuando llegamos ante cualquier persona que nos tenga que brindar ayuda, nuestra tarjeta de presentación es esa buena vibración. Entonces, el aire es una Siente de su respiración, es decir, hacer la respiración consciente. del alma nos otorga luz y para vibración. Imagínate cuando uno está respirando y cuando está respirando cuando tiene rabia. O imagínate cuando uno está respirando y cuando está calmado. Imaginémonos esos dos tipos de respiración. Cuando tú el aire que estás tomando, cuando tienes rabia, lo impregnas de esa rabia y lo sueltas. ¿Cierto? Respiras de forma inconsciente y de esa misma manera impregnas esa energía que nosotros llamamos prana que circula por el aire, ¿cierto? Mientras que si nosotros estamos calmados, lo que le vamos a otorgar al aire es calma, ¿cierto? Y el aire va a llevar esa energía, porque el aire moviliza información, va a llevar esa energía a todos los demás, porque todos nos unimos con el aire que respiramos. Entonces, una de las formas más simples y más eficaces de administrar correctamente la energía es una correcta respiración, es un correcto dar y recibir respiratorio. Entonces, si por ejemplo yo quiero modificar mi vida, para los que están escuchando, yo quiero modificar mi vida de ahora en adelante, puede empezar con el hecho simplemente sencillo y sublime de modifique el estado vibratorio en el que respira. Y le aseguro que eso se convierte en un fractal que modifica tanto adentro como afuera. ¿Sí? Entonces imagínate la potestad de la respiración, ¿cierto? La respiración es la señora... Y si lo acompañas con una sonrisa, ya verás como la persona que tienes al frente, la respuesta va a ser en neurona espejo. Y ahora habla el Efraín, médico, ¿cómo va a ser la respuesta? Tienes dos opciones frente a la persona que tienes al frente. Si no está vibrando como tú, lo vas a desarmar porque dice, oh, me está sonriendo y encima en el ambiente hay una buena vibración. O sea, es imposible que esa persona, su lenguaje corporal no cambie. Y es lo que yo le digo a las personas, pero si cuando llegamos ante cualquier persona que nos tenga que brindar ayuda, nuestra tarjeta de presentación es esa buena vibración y la sellas con una sonrisa, estás desarmando el que tienes al frente, porque no vas a ver cómo, o sea, si esa persona está llena de cargas negativas, sobre todo las personas que trabajan con público, es que los desarmas inmediatamente. Una buena respiración es una herramienta que es útil, que sirve y que funciona incluso de manera multidimensional. ¿A qué me refiero? Las células de nuestro cuerpo físico tienen una mejor nutrición cuando respiramos de forma consciente. Pero también cada uno de nuestros chakras, todos y cada uno, se van a beneficiar cuando tenemos una respiración consciente. Y yo les quiero regalar otra faceta por ahí. De pronto esto es muy, muy metafísico quizás para algunos.
es que el Sol tiene una trina de componentes energéticos. Yo las denomino calor, luz y luminiscencia. El calor, parte de los pranayamas, parte de los buenos secretos de la respiración es respirar sol. No sé si de pronto tú nos quieres entregar algo en relación a eso, pero es una invitación que yo quiero hacer, porque el sol, pues ya sabemos que proporciona a nosotros la vitamina C y hace que todo eso, pues y los huesos, el sol modifica todo, el sol es una luz que modifica todo. Desde el cuerpo con el calor, desde el alma nos otorga luz, y para el cuerpo energético espiritual superior, que llamamos espíritu, nos otorga un factor que llamamos luminiscencia. Y sabes, mi hermano, cómo se adquiere la luminiscencia del sol, mediante la respiración consciente. O sea, es que totalmente. Estar en el sol. Lo que veníamos conversando anteriormente, tanto contigo como con Juan, muchas personas quieren enfocarse en pranayamas profundos para el cuerpo. Señores, el mejor pranayama que hay y el primero por el que tenemos que empezar y dominar es la respiración consciente. Hacernos conscientes, primero, de esos 2 tiempos respiratorios. Segundo, trabajar alargando por fases un tiempo, acortando otro, alargando expiración, acortando inspiración. Cuando usted domine todo lo que significa anatómicamente, emocionalmente y sutilmente cada uno de esos tiempos, señores, usted sí puede decir, vamos a avanzar a un segundo grado de pranayama. Pero es que el pranayama universal se llama respiración lenta, suave y profunda, en los 2 tiempos que tiene la respiración, y con retenciones, con eso nos metemos después. Mientras usted esté consciente de su respiración, es decir, hacer la respiración consciente que sienta la mente esos 2 ritmos respiratorios y la emocionalidad que tiene exhalar las emociones e inspirarlas, porque ambas se inspiran y se expiran. O sea, quiero que entiendan que ese pranayama es esencial en la vida y es el originario con el que venimos. O sea, venimos la mayoría de nosotros llorando con esa emocionalidad que estamos soltando en la expiración. Entonces, vamos a hacernos conscientes del maravilloso pranayama que hacemos las 24 horas en cualquier sitio que estemos. Y no estoy hablando de nuestra esterilla, de nuestro mat y de nuestra shala. Lo que hacemos en cualquier parte y en cualquier circunstancia en ese tiempo presente. La respiración es un secreto que ya no debería ser un secreto. La respiración es una herramienta universal, todos la tenemos a nuestra disposición y es gratis. Sí. Dios nos dio ese maravilloso regalo, lo aceptamos, pero lo tenemos que comprender y entender, que son 2 cosas completamente diferentes. Y volviendo a lo que decíamos ahorita de Ékagrata, de la capacidad de orientar nuestro enfoque o nuestra atención, es la respiración por donde se comienza. ¿Cuál es el primer punto hacia el cual dirigir el enfoque o la atención? La primera parte, la respiración, exactamente. Si usted quiere viajar hacia adentro, primero tiene que subirse a ese escalón de la respiración y después de ahí el viaje interior se hace ameno. Pero si la respiración todavía nos cuesta, entonces ese es el arte del yoga y de la meditación, por supuesto. Señores, el viaje por los koshas, el vehículo donde uno se monta, se llama respiración.
porque la respiración tiene ese factor multidimensional. La respiración alimenta todos los cuerpos, no solamente alimenta el cuerpo físico, que es lo que les estaba diciendo ahorita, alimenta el cuerpo físico, alimenta el cuerpo mental, alimenta el cuerpo emocional, alimenta todos los cuerpos, ¿cierto? Entonces es muy importante saber respirar, así es. Hablando